pasar del estado líquido al estado gaseoso incrementando la presión. ¿Sí se acuerdan a alguien que alguna vez le dieron lo que se llamaba punto triple? ¿Alguno de vosotros se acuerda de eso? En química. Donde se relacionaban, no, bueno, se relacionaban los tres estados y Exactamente, había un punto donde interactuaban los tres estados y había un camino de cambio de estado por temperatura, un camino de cambio de estado presión. por presión. Excelente. Conceptualmente, ya en ingeniería, la presión de vapor es algo súper importante. ¿Por qué? Imagínate que estás trabajando en un sistema que está bombeando. Bombear es inyectar energía. Y tú le incrementas la presión a ese fluido de trabajo que está en una tubería. ¿Qué va a ocurrir conceptualmente cuando tú incrementas la presión? Ya les voy a indicar hasta cómo se hace eso. Microcápsulas se van a hacer gas, o sea, dentro del fluido se van a generar unas particulitas. Esto ya lo vieron ustedes, estoy haciendo por eso por ir rápido. Esas particulitas de gas son como proyectiles y se genera el famoso efecto de cavitación. Entonces, desde el punto de vista teórico, la presión de vapor es la presión en la cual el líquido entra en ebullición. Ebullición es donde coexisten el gas y el líquido y se genera cavitación. Entonces, cuando la presión del fluido se hace menor que la presión de vapor saturada del líquido, es decir, a la ebullición. O sea, hay un valor de presión por la cual no debemos bajar porque podemos tener problemas. Preguntas hasta aquí, chicos. Este es un negocio, ¿por qué? Porque el agua tiene una presión de vapor determinada a la cual tiene que trabajar. Y aquí está un ejemplo. ¿Cómo puede generarse este fenómeno conceptual de la presión de vapor ya operativamente? Como ustedes sabrán, a ustedes en física les dijeron presión 1 más un medio de la densidad de 1 cuadrado más gravedad, densidad H1 va a ser igual a la presión 2 más un medio de la velocidad, densidad, velocidad cuadrada 2, más gravedad, densidad H2. Esto es lo que ustedes conocían como teorema de Bernoulli. Alguien si tienen alguna pregunta, por favor, díganmela en este momento. Yo tengo, recuerden, la bajada de presión puede ocasionar eso. Si yo incremento de manera brusca la velocidad, por ejemplo, incremento de manera brusca la velocidad en el punto 2, la presión tiene que bajar. Si esa presión alcanza una presión límite inferior o está por debajo de esa presión límite inferior, se pueden generar micro burbujas, que es lo que no quiero ver. Entonces, cuando yo tengo un incremento brusco de velocidad, por el balance se tiene que bajar la presión y si yo no controlo eso, ese valor de presión que se baja puede llegar por debajo de la presión de vapor. Y si estoy en esta zona, ¿qué me va a pasar? Se me generan micro burbujas. Esas micro burbujas son proyectiles y es lo que se llama cavitación. Esto básicamente causa desgaste en el material y se pierde el tiempo de vida y puede haber una falla catastrófica mecánica. Por ejemplo, cambio de una dirección brusca, reducción brusca, entre otras variables. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No hay preguntas. Miren, les he hecho la explicación más sencilla. ¿Dónde puedo conseguir electrón alumino? Ajá. Porque sí los hay para aluminio, no me acuerdo el número, 13 algo. Ya. Hola, ahora sí, disculpe. ¿Preguntas, por favor? No, profe. Ok. Denme un segundo que voy a entrar con el otro usuario. Miren, esto es clave. Entonces, cuando usted diseña un sistema importante, digamos, yo estoy diseñando un sistema de bombeo, yo tengo que diseñar
considerando que no debo jamás tener la presión de trabajo por debajo de la presión de vapor. Y esto es algo que usted como ingeniero mecánico debe saberlo al revés y al derecho. Cuando hace sistemas de bombeo, que lo van a ver en turbomaquinaria, justamente van a ver este ejemplo. Voy a ir al otro ejemplo. Y aquí está donde se genera cavitación. Entonces, yo como mecánico tengo que saber que la cavitación es muy frecuente en un sistema y se puede dar en diferentes áreas. En elementos móviles, álabes de turbinas, rodetes de bomba, hélice de barcos, estrangulamientos bruscos, regulación mediante orificio en válvulas reguladoras. Entonces tienen que tener mucho cuidado operativo. Esto es más como propiedad. De ahí venía otra que se llamaba la compresibilidad. ¿Qué es la compresibilidad? Representa la disminución del volumen por aumento de presión. En otras palabras, es qué tanto un fluido puede ser reducido de tamaño en forma volumétrica, hablando bruscamente, cuando tengo mayor compresión. Aquí algo interesante. Recuerden a la caja de herramientas que el fluido, cuando hablo de líquido, era incompresible. Y ahí hay un criterio. ¿Qué ocurriría cuando aumento la presión bruscamente cuando tengo un fluido en estado líquido? Y ahí venía un concepto nuevo. O sea, compresibilidad es cambiar, reducir el volumen por medio de la aplicación de un diferencial de presión a la caja de herramientas. Pero cuando esa variación de presión es muy brusca y estoy en un sistema mecánico, un hidráulico, disculpen, se genera lo que se conoce como un golpe radiante. Esto es algo sumamente importante. Este es otro fenómeno. Y es cuando usted sobrecarga de presión a una tubería y tiene un líquido. Hay varias maneras de verlo. Aquí hay un ejemplo simple. Esta sobrepresión tiene dos efectos. El primer efecto es por reducción del volumen y dilatación de la tubería. Y les explico. Ustedes aquí están avanzando, tienen un fluido, abren, el fluido está avanzando aquí, flecha verde. En algún momento ya hago un cierre brusco. ¡Pac! Cierro esto de manera brusca. ¿Qué va a pasar por inercia? El fluido que estaba por acá atrás, ¿qué va a hacer? Va a seguir avanzando y va a comprimir el que estaba aquí. Como ese fluido en estado líquido no se puede comprimir, lo que hace es como inflar la tubería. Entonces el golpe caliente termina explotando el sistema. ¿Preguntas? ¿Dónde también lo ven esto? Imagínense ustedes lo siguiente. Usted está bombeando agua a un reservorio que está a 20 metros. La tubería sube 20 metros. Y usted cierra la válvula que está a nivel del suelo rápidamente. ¿Qué va a pasar? Por fenómeno de inercia, digamos así. Aquí está la bomba y yo estoy subiendo agua. Acá está el reservorio. Si yo rápidamente cierro la válvula, una parte del fluido estaba subiendo, ¿qué va a haber? Por gravedad va a caer y va a generar un efecto de compresión al fluido que estaba aquí. Y entonces se generan estas pequeñas ondas. Eso es un golpe gradiente de manera lo más sencilla posible. ¿Preguntas, doctores? Doctor Maldonado, doctor Alan Naín, ¿alguna pregunta? Profesor. Dígame, dijiste profesor. Que no lo escucho muy bien. ¿Estamos claros entonces? Aquí es interesante, dígame doctora. ¿No se me escucha? A ti sí se te escucha, Alan, dime. Le estás diciendo que si podría, por favor, repetir el ejemplo, que no me quedó muy claro, la verdad. Ya, ok, déjame ver si puedo tener una... No, déjame, no.
Mira, imagínate que estás bombeando agua en la línea verde. En la línea verde tú tienes una altura a nivel central de 20 metros. Digamos como un corte de corriente. Bruscamente, la bomba deja de mandar agua y ¡pac! Se cierra la válvula de soporte de la válvula de aquí. ¿Qué va a pasar con todo el fluido que estaba en la columna? ¿Qué va a hacer la gravedad? Va a hacer que caiga. Que caiga. Y va a comprimir al fluido que estaba justamente, por ejemplo, aquí. Como ese fluido es líquido, no se puede comprimir, que es la única solución posible que tiene, ensanchar el volumen, y ahí justamente se puede generar la rotura, que es el golpe de ariete. No sé si eso me explica ahí mejor. Profe, una consulta. ¿Mande? Sí, te escucho. Una consulta, sí. Y el elemento que vemos en la parte derecha, que dice que sirve para reducir el golpe de ariete, ¿cómo funcionaría con esas pequeñas válvulas que dice que tienen? Tiene una válvula de amortiguamiento que va haciendo que va disipando la energía como un amortiguador, como un resorte. Ah, ok, profe, gracias. O sea, lo que tú tienes que evitar siempre, desde el punto de vista operativo, es que no vas a cerrar de golpe, porque puedes causar una fisura, un siniestro. Parece algo, disculpen el término, un poco tonto, pero es uno de los problemas más típicos en la ingeniería. Los golpes de ariete hay que tenerles mucho cuidado, es algo que se genera bastante. Y también lo puedes tener en el otro lado. Lo puedes tener en sistemas de bombeo de alta altura, en el uso de válvulas continuas. Un segundo. Déjenme hacer algo. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí, profe. Sí, sí. ¿Escucharon? No, profe. No, no se escucha. ¿Y ahí? No. ¿No escucharon? No, profe, no se escucha. Golpe de ariete es una onda ¿Y ahí? Ahí se escucha, ahí se escucha. Sí, profe. de choque transmitida a través del fluido contenido en un sistema de tuberías. Ocurre cuando el fluido en movimiento es obligado de repente a dejar de moverse y ocurre con frecuencia en la bomba apagada. Vamos a mostrar la diferencia entre el uso de una válvula de retención de oscilación y una válvula de resorte asistido DFT, válvula de retención silenciosa. Aquí puede ver el flujo de fluido al arrancar la bomba. El movimiento y el golpe de la retención de oscilación pueden causar daño a las superficies de sellado y fatiga y desgaste a los pernos de la bisagra. Cuando la bomba se apaga, es la gravedad y el flujo inverso que cierra o golpea la válvula de retención ya cerrada, lo que resulta en la creación de onda de presión y golpe de ariete. El golpe de ariete también puede dañar los hangares de tubos, la instrumentación y conducir a ambientes de trabajo peligrosos. Ahora usted ve un modelo Excalibur DFT, válvula de retención silenciosa asistida por resorte en el arranque de la bomba.
Cuando la bomba se apaga, la válvula de retención silenciosa asistida por resorte se cierra por delante del flujo inverso, antes de que el impulso del fluido cambie de dirección, reduciendo significativamente el golpe de ariete. Los picos de presión son mínimos porque el disco se cierra por delante del flujo inverso. Ahora verá una comparación lado a lado de la válvula de retención silenciosa de DFT y una de control de oscilación y después de que la bomba se apague. Estudios de laboratorio universitarios e independientes han demostrado que la característica dinámica del flujo axial de la válvula de retención silenciosa asistida por resorte, DFT, válvulas de retención, favorece el cierre rápido por delante del flujo inverso. Por lo tanto, reduce los picos de presión y el golpe de ariete. ¿Ok? Eso quería que vean. Entonces, esta es otra propiedad que viene de la mano de la comprensión y la aplicación de ingeniería. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Listo. Sigamos. Ya tenemos dos propiedades básicas asociadas, la presión de vapor y la compresividad. Vamos a otra propiedad. Dígame, doctor. La tensión superficial. La tensión superficial, en primer lugar, que es como una membrana, aparece cuando tenemos la interfase entre dos tipos de fluidos. Conceptualmente hablando, generalmente líquidos. Y es una membrana, una fuerza que está asociada a la atracción de las moléculas. Entonces tenemos fuerza de superficial es igual al coeficiente de tensión superficial por la longitud de la superficie a la cual actúa. La tensión superficial, que es un concepto un poquito complicado de entender al inicio, como les comenté, las moléculas a lo largo de la superficie libre de líquido están sometidas a una fuerza neta hacia el interior. Esto es como que ustedes tuvieran física una armadura, y lo voy a explicar de manera un poco sencilla. Imagínese usted que tiene moléculas de agua, las que estoy diciendo en rojo. Estas moléculas de agua, sobre ellas voy a colocar un objeto. Ok, este objeto tiene un peso, pero ¿qué va a ocurrir? Ese peso, el agua, las moléculas de agua van a actuar como una armadura. ¿Por qué? Porque van a transmitir el peso. Va a pasar algo como lo que estoy poniendo en verde. Las moléculas van a transmitir el peso y se va a armar una armadura. Entonces la tensión superficial es justo esa capacidad que tienen las moléculas por su atracción de mantenerse juntas. Esa es la famosa Mier o membrana que se genera. Es la razón del ascenso o baja capilaridad de líquidos por tubos, que se llama capilaridad, porque es la capacidad que tiene un fluido de mantenerse en contacto. Y hay la tensión superficial en interfaces líquido-líquido, líquido-gas. Y aquí está el ejemplo más claro. Aquí tienen el famoso mosquito que está parado en el agua. ¿Cómo se mantiene parado? Porque él transfiere su peso a las 6 puntas de sus patas y a su vez ese peso de las patas o del cuerpo es transferido a las diferentes moléculas. Entonces ahí tenemos la fuerza de atracción. Entonces la fuerza de atracción, que es lo que mantiene unidas a las moléculas, actúa como una especie de armadura que hace que el mosquito se mantenga flotando. Doctora Medina, doctor Feijó, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna pregunta. Ok. Todo claro. Luego de esta tensión superficial aparece otra que se llama la capilaridad. Lo interesante de la capilaridad, que ya lo vieron en química, es que esto solo puede ocurrir en pequeños diámetros, donde la interacción entre la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión pueden aparecer.
Entonces, estamos claros. En la capilaridad va a tener un ejercicio de considerar las fuerzas de adhesión y las fuerzas de cohesión. Y solo será en pequeños diámetros de un tubo. Es un caso muy particular. Y aquí está la pregunta del millón. Este efecto de capilaridad es una propiedad característica de cada tipo de líquido y se genera lo que se llama un ángulo de capilaridad. Es lo que ustedes en química hablaban en la cara triste o la... Y aquí viene el ejercicio matemático. La fuerza de cohesión a la caja de herramientas, doctores, es la fuerza que hace que las moléculas estén juntas. La fuerza de adhesión es la que hace que las moléculas se peguen al tubo. Entonces, en la cara feliz, la fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. Fuerza de adhesión es mayor que la fuerza de cohesión. En cambio, en la cara triste, que es la risa hacia abajo, o sea, la sonrisa, no hay sonrisa, mejor dicho, la curva hacia abajo, la fuerza de adhesión es menor que la fuerza de cohesión. Y aquí viene un ejercicio súper interesante. La curva, este espacio que ustedes ven aquí, miren aquí chicos, si ven que aquí, si yo tomo aquí una recta en función a la curva, si observan, esto genera un ángulo definido. Entonces, el ángulo de contacto o de mojadura está definido para cada tipo de líquido. Y aquí básicamente se relaciona al peso de la columna del fluido que está levantando. Esto lo vieron en química. Ustedes por ejemplo, tenían un reservorio. Aquí estoy colocando un reservorio. Y aquí metían un tubo. Y en ese tubo, oh sorpresa, ustedes veían que el agua subía una partecita. ¿Por qué se subía? Era por el efecto de la capilaridad y la capilaridad estaba actuando en esta zona del peso del fluido. Doctor Villón, doctor Garzón, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Una vez que ya tenemos claras las propiedades principales, hemos visto presión, volumen, temperatura, densidad, peso específico. Vimos la interacción como gas. Vimos el efecto asociado a la presión de vapor, el efecto de la compresibilidad y la tensión superficial y la capilaridad. Vamos a analizar al fluido en forma de deformación. Recuerden, cuando decíamos que era un medio continuo, conceptualmente todo fluía en el momento que se hacía un esfuerzo cortante, se empezaba a mover. Entonces, para moverse va a haber un efecto de deformación. Entonces, la deformación es el cambio en el tamaño o forma de un cuerpo debido a esfuerzos internos o por fuerzas aplicadas sobre el mismo. Existen dos tipos de deformación, la plástica y la elástica. La plástica, acuérdense que una vez que se ha deformado el cuerpo y se retira la fuerza o se deja de aplicar la fuerza, la deformación se mantiene. Y la elástica es que luego de que se retira o se deja de aplicar la fuerza, vuelve a su estado inicial. Tenemos extensión, cizalla y compresión. La cizalla es como el cortante, es la fuerza cortante. Nosotros ya hemos dicho que un fluido empieza a fluir en el momento en que se aplica una fuerza cortante. En los fluidos, este fenómeno conceptualmente por el cual se describe la capacidad o la resistencia del movimiento de un fluido cuando aplica una fuerza, se llama viscosidad. Y voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes regan miel y regan agua, ¿cuál se mueve más rápido por la mesa? Doctor Jordi Lor. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Rego agua y rego miel. ¿Cuál se mueve más rápido? El agua, porque la miel tiene una cierta viscosidad y
pues, por así decirlo, va más lento que el agua. Ya, todo fluido tiene una viscosidad, todos. En un líquido la viscosidad es mayor, en el miel. Pero aquí viene algo súper importante. La viscosidad se afecta de unas variables. La temperatura, la velocidad de la deformación. La velocidad de la deformación no es más que la derivada de la velocidad con respecto al eje del movimiento. O sea, que puede ser X, Y o Z. La presión, el tiempo de aplicación de la velocidad de deformación. Miren, hasta aquí vamos muy tranquilos. Estamos viendo que existe un parámetro conceptual que me va a decir si ese fluido se mueve más rápido o más lento. Y este parámetro se llama viscosidad, que mide la resistencia de movimiento cuando se aplica una fuerza cortante. Pero tiene un detalle matemático. Esto sí lo vamos a ver con ejercicios. El esfuerzo cortante va a ser igual a la viscosidad dinámica, que es un parámetro propio dependiendo del tipo de fluido, multiplicado por un gradiente de velocidad. Esta es la ecuación de Newton. La ecuación de aquí, y esto sí se tienen que saber. ¿Por qué? Porque aquí viene algo importante. Miren lo que voy a decir en estos momentos. Yo tengo un perfil de velocidad, una forma. El fluido se está desplazando dentro de una tubería y lleva esa curva. Esta es la velocidad U. Mejor dicho, la velocidad U, la función U. Y se está desplazando en el eje X. Significa que el esfuerzo cortante va a ser igual a nu, la función U, que esto es una función matemática, sobre dx. ¿De dónde viene este término? Velocidad, el eje en el cual se está moviendo. No sé si se acordarán en dinámica. La velocidad, ¿cómo se podría definir? La velocidad era un vector que era UI más BJ más WK. Aquí yo tengo que tener mucho cuidado viendo el eje donde yo me estoy desplazando. Y hay dos criterios. Existe la viscosidad dinámica o absoluta, que también la llaman absoluta, que es un parámetro ya medido, tabulado, que puede estar en Poisson o en Newton segundo metro cuadrado. Y tienen la viscosidad cinemática, que es la división para densidad. Esto es muy conocido en grados Stokes o grados Psi. Pregunta, ¿dónde ven grados Psi? Doctor Moreno, ¿dónde te suena ese término? En los aceites. En los aceites de vehículos. Básicamente le están diciendo un aceite más viscoso o menos viscoso, o sea, dependiendo de lo que tú quieres mover en los elementos mecánicos. Por eso les dicen, carros viejos tienen que tener un SAI mejor porque los elementos... Y aquí viene un concepto de cabeza muy importante. Voy a hacer una pregunta. Si yo les digo que tengo miel y quiero que se desplace más rápido por una pendiente, si la caliento, ¿qué va a pasar? Sí se va a desplazar más rápido. Imagino que a medida que aumenta la temperatura va a disminuir su viscosidad. Sí, interesante, pero ese es por un detalle. En un líquido, a la caja de herramientas, la viscosidad depende de qué tan unidos, comprometidas están las moléculas. Y recuerden que desde el punto de vista de estructura molecular, al incrementar la temperatura, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que las moléculas ganen energía cinética. ¿Y qué ocurre cuando ganan energía cinética? En el líquido. Se separan más. Rompen sus enlaces. Rompen sus enlaces tanto, o se separan un poco y es más fácil fluir. Pero aquí viene el dolor de cabeza. Miren, por favor, lean lo que les voy a marcar ahorita con la flecha.
hay un límite. En un líquido, incrementar la temperatura hace que el movimiento bromiano, o sea, que las moléculas comiencen a vibrar más. Si vibran más, se pueden desplazar más. Pero en el momento que se rompe el concepto, ojo, se rompe la interacción, los enlaces, la viscosidad depende de la energía cinética que tengan las moléculas en estado gaseoso. En estado gaseoso, como vosotros conocéis, ¿qué va a ocurrir? Las moléculas tienden a desplazarse de manera probabilística aleatoria. Y ahí, en cambio, lo que va a pasar es que la viscosidad depende de la cantidad de movimiento. ¿Qué hace que una partícula pierda cantidad de movimiento lineal? A ver, ¿qué era física 1? ¿Cómo, profe? ¿Qué fenómeno hacía que un conjunto de partículas puedan perder su cantidad de movimiento? Cumpliéndolas mediante la reducción de temperatura. No, física, un choque. El momento en que yo tengo un choque entre partículas, ¿qué hay? Bueno, Intercambio de movimiento. como existen distintos Disminuye. Y ahí viene un concepto que los estudiantes cuando llegan a fluidos se me equivocan. En los líquidos la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. En cambio, en los gases la viscosidad aumenta al aumentar la temperatura. ¿Por qué? Aumenta la temperatura. El movimiento bromiano es mayor. Cati cuadrado, el término que da Carlos Master Model. A ver, entonces, si yo aumento el movimiento bromiano, ¿qué va a haber? Va a haber más choques. Si ahí va a haber más choques, ¿qué va a hacer? Baja la cantidad de movimiento y el fluido se ralentiza. En otras palabras, la viscosidad aumenta. ¿Está claro ese concepto? Doctor Jorge Steven C. de Zambrano. ¿Está claro ese concepto? Sí, profe. O sea, cuidado, que este es uno de los errores típicos en un examen teórico. O sea, ya estamos claros. Entonces, en los líquidos aumenta la temperatura, baja la viscosidad. En los gases aumenta la temperatura, aumenta la viscosidad. Y en términos generales, hay varias estrategias. En Estados Unidos se habla de grados Eigler, grados Psi. Y aquí están las unidades. Importante. Esto de SLUT está asociado a libra masa. Esto, por favor, tienen que investigar. SLUT es una manera de escribir en el sistema inglés, que lo van a usar mucho. Y el sistema internacional ya lo conocen. Aquí es un comentario. Esto está asociado a lo que les comenté al inicio del término, libra fuerza, no libra masa. Libra masa se pone LBN. Y nuevamente, para la viscosidad cinemática, que recuerden, la viscosidad cinemática, si alguien se olvidó, es la viscosidad absoluta dividida para la densidad. Y muy común usar, ahora sí, Stock, centímetros cuadrados sobre segundo. Y aquí vamos a hacer una pequeña abstracción. Nos vamos a ir a fluidos newtonianos. El concepto de la viscosidad, en manera general, tiene una gran ventaja operativa. Diferentes fluidos tienen diferentes comportamientos asociados a la viscosidad. Yo les presenté una ecuación que se conoce como la ley de Newton. Esa ley de Newton responde a fluidos newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel que existe una relación lineal entre el esfuerzo cortante y la deformación. Entonces, aquí nosotros vamos a tener una pendiente y esta pendiente es la viscosidad. Si existe esta viscosidad constante, entre comillas, hablo de un fluido newtoniano. Excelente. Pero en la práctica existe una gama de fluidos no newtonianos. Ustedes todos los días lidian con un fluido no newtoniano, la pasta de dientes.
irían con la mayonesa, irían con la salsa de tomate. Son fluidos que no tienen una viscosidad que tiene un comportamiento constante. Y gracias a ese mundo aparece todo un área llamado de estudios no newtonianos. Lo interesante es que la mayoría de fluidos, por lo menos que sea, no en el área de petróleos y alimentos, pero sí en términos de gasolina, agua, aceite, son newtonianos y nosotros usamos su estudio como newtoniano. Y tenemos newtoniano, esfuerzo cortante proporcional al gradiente de formación, son agua, aire, aceites, pero en los no newtonianos tenemos mucha información. Aquellos independientes del tiempo, dependientes del tiempo. Plásticos, o sea que solo fluyen en el momento en que se aplican una fuerza, se comporta como un sólido hasta llegar a un cierto esfuerzo y de ahí ya circula. O sea, ¿qué usted hace? Para que salga la pasta, usted comienza a aplicar, en un momento que ha aplicado la suficiente fuerza, él ya se transforma en newtoniano. Pseudoplásticos, la viscosidad aparente disminuye al aumentar la velocidad de formación. Dilatantes, isotrópicos, o sea, aquí hay muchas variedades. Nosotros nos vamos a centrar en fluidos en esto, pero quería que quede claro que hay un estudio asociado a esto, que es la rheología. ¿Preguntas hasta aquí, doctores? Profesor, el hormigón es considerado un fluido no newtoniano, ¿verdad? Correcto. ¿Y en qué clasificación entraría ahí? Recuerda que él eleva su viscosidad a medida que pasa el tiempo. Ah, ya. Entonces sería reopéctico. Dependiendo, es que esta es una clasificación un poco macro, hay más detalles. Ah, Lo que ya. quiero que tengan claro es, ok, la viscosidad, nosotros los newtonianos, viscosidad constante. Ese es mi área de trabajo por el momento en mecánica de fluidos. Sin embargo, ya sé que ese criterio que voy a usar de aquí en adelante no es válido para muchos procesos. Entonces, muchas de estas cosas que les vamos a ver en fluidos, que las vamos a usar de manera ideal, no son tan reales en la práctica. El estudio de estas propiedades de formación se llama rheología. Como les dije, nosotros vamos a trabajar justamente en estas dos áreas. Fluido ideal, donde nosotros asumimos que el efecto de la viscosidad es despreciable. Y por otro lado, vamos a tener el fluido newtoniano. Y aquí hay unas cuantas ecuaciones, unas gráficas interesantes. Como verán, en un sólido no hay velocidad de formación. Entonces, la viscosidad, digamos que es infinita. Y ahí ustedes van viendo cada escenario. Y aquí viene algo importante. Ya hemos visto las propiedades desde el punto de vista sencillo, presión, volumen como estado. Luego vimos las propiedades operativas. Operativas son propiedades que me interesa que ustedes aprendan para ir al campo. Luego vimos las propiedades desde el lado de la interacción de las moléculas del fluido por medio de la viscosidad. Ahora yo voy a caracterizar un flujo. Esa caracterización se hacía mediante el número de Reynolds. El momento en que yo digo Reynolds es igual a 5000, este número usted ya debería tener claro cierta información. Ya voy a explicar de dónde viene. Para llegar a ese número, que ese número me va a decir el tipo de fluido que estoy interactuando, no importa que sea líquido o gas. Depende de la velocidad, tamaño de la trayectoria, densidad y viscosidad. En otras palabras, esto es lo que se conoce como el número de Reynolds. Es una relación entre la fuerza inercial y la fuerza viscosa. Y me va a decir, este señor me va a informar si el fluido se está comportando de manera laminar, o sea, de manera muy ordenada, o de manera turbulenta. Aquí viene algo importante. Este diámetro, ¿alguien sabe qué es un diámetro geométrico, por las dudas? Doctor Valladares. Luis, ayúdeme con eso.
No, profe, no sé ese concepto. ¿No lo vieron? Es que necesito saber si lo han visto, sino para explicarlo así rápido antes de entrar más adelante en detalle. ¿Alguien vio diámetro geométrico? No, profe. A ver, aquí va. Les cambio la pregunta. ¿Cómo son los ductos de aire acondicionado en un centro comercial? ¿Cómo es el área? Cuadrada. Cuadrada, exacto. Lo que ocurre es que en la práctica, cuando aquí ponen el D, la gente piensa un diámetro y asocia a esto. Y hay ductos que son rectangulares, hay ductos que son, por ejemplo, cuadrados, pueden haber secciones, por ejemplo, si yo digo en un canal un vertiente de agua. Entonces, estas secciones no tienen un diámetro como está. ¿Qué se hace? Se buscan tablas y se determina el diámetro geométrico. En palabras bruscas, es como tratar de determinar un valor equivalente si fuese un diámetro circular. Entonces, este D no es que lo asocien a diámetro de una figura circular, sino que es el diámetro geométrico. Y ese valor de diámetro geométrico es dependiente a la forma del ducto o canal. ¿Está claro ese concepto, doctora Pita? Sí, profe. Esto es importante porque esto es un error que cometen hasta los exámenes. Le digo, tienen un ducto de sección cuadrada. Sección cuadrada. Todos los cálculos asociados para acá, con Reynolds. Tengo que ir a buscar un catálogo, cómo sacar el diámetro geométrico. Está en internet, no se asusten. Y aquí viene lo interesante. El número de Reynolds, que es un número adimensional, te va a decir algo importante en términos generales. Yo lo trabajo así. Cuando el Reynolds es menor de 2000, laminar. Cuando el Reynolds es entre 2000 y 4000, reactante o transición. ¿Qué significa en transición? No sé si el fluido es laminar o es turbulento. Jamás diseñen entre 2000 y 4000, o entre 2000 y 5000, para ser más exacto. O yo tengo el fluido en estado laminar o el fluido en estado turbulento, porque las ecuaciones están diseñadas para esos estados. Si yo caigo en la zona intermedia, tengo que cambiar mi diseño para desplazarme. ¿Está claro ese concepto entonces, chicos? Sí, profe. Doctora Medina. Por favor, ¿podría volver a repetir lo de reptante? Reactante es el fluido en transición. O sea, en términos generales, entre 2000 y 4000, el fluido es como que puede ser laminar o puede ser turbulento, no sé. Y desde el punto de vista de la mecánica del fluido, las ecuaciones se hacen para fluidos en estado laminar o fluidos en estado turbulento. Y determinas que tu sistema de bombeo en un punto propio de diseño importante te dio un valor en la zona de transición, tengo que cambiar el diseño para que se vaya a laminar o turbulento. No se debe trabajar en la zona de transición. ¿Me expliqué mejor así? Sí, profesor, muchas gracias. Por ejemplo, ¿dónde va a haber esto? Un cambio en un core. 4 diámetros antes, 8 diámetros después, no colocar ningún medidor, porque esa zona es donde puede haber transición cuando tengo un core. Disculpen. Y ahí tienen un ejemplo un poco más visual. Como verán, las líneas son bastante estables, en cambio en turbulento había todo este movimiento brusco. Y aquí tienen un ejemplo más claro. Entonces, fluido laminar, que es de control, fácil manejo. En cambio, cuando tengo un fluido que puede estar turbulento, si ven que aquí se pone mucho mayor a 2000, mucho menor a 2000. No sé qué vaya a hacer. ¿Qué ocurre? En la zona de interacción laminar y turbulento,
aparece algo que se llama una capa límite. Es una capa que aparece por la interacción de la superficie con contacto al fluido. Y eso tiene toda una matemática atrás. Por eso tratamos de evitar las zonas de transición, porque son zonas de matemática compleja. No sé, con esto he terminado ya las propiedades. No he terminado clase, por las dudas. Orden dice, ya nos libramos de la clase. Negativo. Vamos a lo siguiente. Ya hablé mucho. ¿Me confirman que tengan acceso a la pantalla, por favor? Sí, profe. Vamos a ver problemas. Vamos a ir poquito a poquito avanzando en complejidad para que podamos analizar las propiedades en base a ejercicios numéricos. Aquí está el primero. Cuando un líquido se vierte en una probeta graduada, se encuentra que pesa 8 newtons cuando ocupa un volumen de 500 mililitros. Determinar el peso específico, densidad y la densidad relativa a un líquido. Los que no han tenido clase conmigo, o no sé si lo habrán escuchado, yo generalmente los ejercicios hago una resolución esquemática y luego presento una resolución detallada que está mejor elaborada usando modelos de ecuaciones y todo eso. Yo aconsejo siempre cuando empecemos estos problemas, se colapsó, no se nos mueve el mouse. El mouse no se estaba moviendo, ¿no? No, profe. A ver, probemos ahí. Datos. Acostúmbrense a sacar en una sección datos. Es algo que yo siempre hago, inclusive puede ser que ayude para una calificación del que están trabajando. El peso es igual a 8 newtons. El volumen yo le voy a poner siempre una raya por no confundirnos con velocidad. Es 500 mililitros. ¿Y qué nos pide? Peso específico, densidad, y nos pide densidad relativa S. Aquí uno de los problemas que pueden tener, chicos, es interactuar con el valor de mililitros. En mecánica de fluido usamos muchas unidades diferentes. Entonces, aquí sí tenemos que acordarnos que, por ejemplo, mililitros equivale a un metro cúbico. Paso 1. Peso específico. El peso específico se conoce, miren lo que voy a hacer, como densidad por gravedad. Ese es el concepto más tradicional de peso específico. Pero yo puedo decir que el peso específico puede ser igual a masa sobre volumen
multiplicado por gravedad. En otras palabras, el peso específico también es el peso del fluido sobre el volumen del fluido. Esta es otra ecuación. Aquí ya tienen una primera ecuación. El peso específico no va a ser más que 8 newton. Y aquí hay un pequeño problema, porque aquí hay varias cosas a hacer. 500 ml, 1000 ml equivale a 1 litro y a su vez 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. O sea, aquí hay que tener mucho cuidado en las conversiones. Si tengo el peso, puedo sacar la masa. Recuerden que tengo peso, tengo volumen y esto va a ser igual a la densidad. La densidad va a ser masa sobre volumen y la densidad específica, ¿qué viene a ser? Densidad específica S es igual a la densidad del fluido que me están dando sobre una densidad estándar. En este caso sería la densidad del líquido sobre, como es un líquido, la densidad estándar es 1000 kilogramos metro cúbico, que es la densidad del agua. Para que lo vean, les voy a dar 2 minutos la solución en detalle. Ahí ya tienen la solución, chicos, para que la puedan ver paso a paso. Doctor Gómez o doctor Escobar, ¿alguna pregunta? No, profe. No, profe. Está claro entonces la solución. Aquí vamos a ir aumentando la dificultad poco a poco. Esto es solo manejo de ecuaciones y de unidades. Va el siguiente. Un depósito cerrado cuyo volumen es 2 pies cúbicos está lleno con 0.3 libras de un gas espeso. Un manómetro conectado al depósito indica una lectura de 12 libras pulgada cuadrada, cuando la temperatura del gas es 80 Fahrenheit. Se quiere saber qué tipo de gas es. Y tienen ahí libra, pie, slur, rank. Importante, no sé si ya tienen acceso a esta lámina, creo que sí. Si no lo activo hoy en la noche. Quiero que vean este video donde les explican el concepto de slug matemáticamente. El slug es una unidad símil a libra más. ¿Cómo ataca ese problema? A ver, doctora Andrade, doctor Ríos, sin copiarle al compañero, lógicamente. ¿Cómo ataca ese problema? Primero sacar los datos. Ok, yo no tengo problema. Les voy a poner aquí arriba los datos porque tengo que acostumbrarme a trabajar. Me dicen que tiene un volumen de 2 F cúbico. Me dicen 0,3 libras en gas en peso. Aquí sí les hice la aclaración. Peso, 0.3 libras. La lectura del manómetro. Aquí viene mi pregunta. ¿Qué me dice lectura? Voy a poner presión. Presión va a ser igual a 12 libras. Normalmente nosotros escribimos así. Pulgada cuadrada. Y la temperatura es 80 Fahrenheit. ¿Qué más hago? ¿Han trabajado sistema inglés en algún curso? En termo al menos, sí, creo. Fahrenheit, grado Fahrenheit. Mande, no. No es grado Fahrenheit. 80 Fahrenheit, ajá. Eso pregunta, ¿han trabajado en sistema inglés? La verdad que no. No. Ok, vamos a hacer unas cuantas cosas. Pregunta, que fue de la clase pasada.
¿Qué significaba presión manométrica? Es la presión absoluta más la atmosférica. ¿Cómo? No, perdón. Es la... Reprobado La ya uno. resta, La absoluta es la manométrica más la atmosférica. Es... la resta. La manométrica es la resta entre la presión Ajá, ajá. absoluta y la presión atmosférica. Así. Exacto. Significa que esta presión, si me dice manómetro, ¿qué presión es? La manométrica. La manométrica. Mire, ya comiencen a interpretar los ejercicios. Por eso fue que yo les dije, el manómetro hace esto, el barómetro mide esto. Es para que tengan claro. Siguiente punto. A vosotros les están pidiendo identificar un gas. Uy, esto está complicado. Es un sistema inglés. Lo único que conozco en el curso que me ha dado el vago del profesor es que para gases podríamos usar PV igual a NRT. De ahí no me acuerdo nada más que me haya dado el estimado. Pero yo les dije a la caja de herramientas que esta ecuación se podría cambiar. ¿Y ustedes qué podrían obtener? Presión iba a ser igual a la densidad, a la R particular y la temperatura, utilizando los conceptos de masa sobre volumen para densidad y el número de moles asociado a masa sobre peso molecular. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? Pero que adicionalmente les dije que la presión y la temperatura, ¿cómo deberían ser utilizados en la ecuación de gases ideales? A ver, doctor Miguel. Absolutos. Absoluto. La presión en la atmósfera y la temperatura en Kelvin, que serían las absolutas. No, a ver. No, la ¿En atmósfera Kelvin? no. Kelvin. Kelvin es sistema internacional. Sistema inglés. La temperatura en sistema inglés es el valor en Fahrenheit más 460, o sea, 460 grados. Eso se conoce como Rankine. Y la presión, aquí viene un dolor de cabeza, es la presión manométrica más la presión ambiental, que la presión atmosférica o ambiental, presión atmosférica es 14.7 PSI, que es lo mismo que decir libras sobre pulgada cuadrada. Pero aquí hay un error conceptual. ¿Cuál es el error conceptual? Que pulgadas no es el valor matriz en el sistema inglés. ¿Cuál es el valor matriz en el sistema inglés? Pies. Entonces, es necesario también, una vez que he calculado la presión absoluta, llevarla a la unidad de trabajo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre el procedimiento a seguir? Dime, doctor Félix. No, bro. Solo que estaba viendo que vamos a trabajar mucho con el sistema inglés. Sí. Mm. Doctor Verde Soto, Byron, ¿alguna duda o comentario de la estrategia de resolución? Y la densidad es bastante sencillo porque tengo peso y tengo volumen. Ya sé cómo sacar densidad. Pero aquí viene otro error. Los estudiantes me dicen densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, esto aquí es igual. Masa es peso sobre gravedad sobre volumen. ¿Cuánto es el valor de la gravedad en sistema inglés? No sé, bro. A 32.2 pie sobre segundo al cuadrado. Tengo un problema tan sencillo, yo los hago caer en una lección. ¿Por qué? Porque el sistema inglés tiene muchas unidades de corte.
Y aquí está la solución en detalle. Primero calculamos la densidad considerando este criterio 32.2. Aquí les he puesto la simplificación de SLUT. O sea, un SLUT por un pie sobre segundo parado igual a un libra fuerza, por eso hago este cambio. Aquí tengo presión absoluta, es la presión interior o presión manométrica, más la presión atmosférica, 26.7 PSI, esta es presión absoluta, y aquí tengo la constante. Pero ojo, este 26.7A, el sistema inglés no trabaja en pulgadas, trabaja en pies y yo lo debo convertir en pies. Por otro lado, hemos convertido el valor. Nos da 1.5 por 10 a la 3. Por sí. 1.5 por 10 a la 3. Revisen por un minuto la solución y si tienen dudas, por favor, díganme. Profesor, ¿SLUC a qué es equivalente? ¿A qué unidades? Es que el LUT es una unidad, que es la equivalencia está en azul. Es una manera de escribirlo, justamente. Por eso es que le digo que tienen que ver el video. Es una manera como decir onza, libra. Por ejemplo, si tú trabajas en sistemas de control de aire, los estadounidenses utilizan el peso en granos. Así. Granos es una unidad. El LUT, ¿qué es? Es básicamente, si se dan cuenta, un LUT es equivalente a un libra masa. Está mal dicho de manera brusca, pero si yo analizo en azul está eso. ¿Alguna pregunta en particular hasta aquí? Doctora Aroca y doctor Maldonado. No, profesor, todo claro. Están claros el impacto y la importancia de manejar las unidades, ¿no? A ver, ¿cómo resuelven ese problema? El tanque esférico está fabricado en acero de 20 milímetros de espesor y contiene dióxido de carbono a una presión absoluta de 1,35 megapascales y una temperatura de 20 grados. Determine el peso total del tanque o del reservorio. La densidad de acero es 185 kilogramos sobre metro cúbico. Y el diámetro del tanque interno es de 3 milímetros. A ver, voy a dar 3 minutos para que planteen la solución. Plantear la solución es lo que yo hago, es hacer un esquema con las ecuaciones.
¿Qué encontraron errado en ese problema? ¿Ves? La temperatura está en Celsius. Tendríamos que cambiarlo. La temperatura equivale a grados Kelvin, correcto. Algo que yo les quería decir es que aquí me dan dos cosas. ¿Qué significa tener un diámetro interno y qué significa tener un espesor? El espesor no es el grueso del material. Exacto. En tubería también se conoce como calibre. En tubería, en duda. Ahora, lo interesante es que como lo que me están diciendo es esto. Tengo un tanque, digamos que esta es la estructura del tanque, como una bombona, una gasífera, y dentro de él hay un gas. Entonces, el peso total sería el peso del tanque más el peso del gas, conceptualmente hablando. Pero si yo le hago un zoom a esto es lo que se conoce como un cascarón. ¿Por qué? Porque le están diciendo, doctor, cuidado, hay un diámetro interno y luego hay un espesor. ¿Sí se dio cuenta de eso? Y aquí es uno de los problemas de diseño de muchos estudiantes. No se dan cuenta que cuando van a calcular el diámetro exterior, por ejemplo, el diseño, es diámetro interno más 2 veces el espesor. Les estoy dando una explicación un poquito de esto. ¿Por qué? Porque para sacar, ojo, para sacar el volumen real del acero, que es esta partecita de aquí, sería el volumen del cascarón, sería el volumen exterior menos el volumen interior. Y aquí viene la matemática. ¿Por qué? Porque el volumen de una esfera, si no me equivoco, es 4/3 pi radio al cubo. Que también lo podemos llevar a términos de diámetro. ¿Cómo quedaría el diámetro? Diámetro al cubo sobre 64. 4. 60. Ah, perdón. Sobre 8. Sí, sobre 8. Correcto. Está elevando 4 al cubo. Ya, ¿y por qué? Porque tradicionalmente en ingeniería se trabaja en diámetros, no se trabaja con radio. Y es fácil hacer este problema. Tenemos que sacar la masa. Como a mí me dice el dióxido de carbono, yo puedo aplicar la ley de gases, P igual a NRT. Déjenme mostrarle la solución. Y observan, ¿qué hemos hecho? En primer lugar, hemos sacado la densidad del gas, kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque yo tengo el volumen interior. Luego, para sacar la masa de esto, justamente se usó el concepto que les comenté hace un ratito. ¿Sí ven? Diámetro al cubo, con la pequeña diferencia que aquí este es el diámetro exterior y este es el diámetro interior. Se resta el volumen exterior menos el interior, se multiplica por gravedad y luego por densidad para tener la masa. Y lo mismo caso en el otro lado. ¿Alguna pregunta de cómo se resuelve este ejercicio? O sea, el objetivo de este ejercicio es que vean el tema de diámetro. ¿Se acuerdan? Doctor Feijóo, ¿alguna pregunta? No, profe, todo claro. Parece sencillo, pues si se dan cuenta que les estoy colocando información en cada problema nuevo.
A ver, vamos con este último por la hora. La viscosidad cinemática del oxígeno a 20 grados de una presión de 150 kilopascales absoluta es 0.104 stock. Entonces vamos a ver. Nos están diciendo lo siguiente. Viscosidad, mejor dicho, cinemática, 0,104 stock. ¿Quién se acuerda las unidades de stock? Un estoque era centímetro cuadrado sobre segundo. Me piden la viscosidad dinámica o absoluta. La viscosidad dinámica absoluta era densidad por la viscosidad cinemática. Como me dan un gas, yo puedo decir presión va a ser igual a densidad, la constante particular por el gas. La temperatura 150 kilopascales. Por favor, vayan a tener mucho cuidado con esto. 150 por 10 a la 3. No saben la cantidad de veces que he visto estudiantes que caen con estos errores. Va a ser igual a la densidad del gas, R, que es 259, y 20, que vendría a ser 293 Kelvin. Saco la densidad del gas y cuidado en esto, lo transformo. Miren, este es un ejercicio sencillo. Nuevamente se dan cuenta el impacto de la densidad de la ley de condición de gases ideales y de la aplicación de los conceptos de viscosidad. Y aquí lo tienen ya en detalle. La definición de viscosidad cinemática, que es viscosidad absoluta o dinámica dividido para densidad, en Stoker 0.104 Stoker es lo mismo que decir 0.104 centímetros cuadrados sobre segundo. Calculo la densidad usando gases ideales y luego considero la transformación cuadrado a metro cuadrado y obtengo la viscosidad que me pide. Sencillo, ¿no? Y aquí viene el dolor de cabeza. Cuando un fluido, sobre todo líquido, porque vamos a trabajar el líquido, se está desplazando, moviendo, transitando, caminando, circulando, barajándose en un ducto, propio de la interacción, ojo, de la interacción, por ejemplo, del ducto, aquí, por ejemplo, la interacción sólido con líquido, se va a generar lo que se conoce como un perfil de velocidad. Este perfil de velocidad puede estar asociado a la forma del ducto, al material del ducto, lo que se conoce en el bajo mundo como rugosidad. Es como la fricción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El líquido va a tener una interacción con la superficie que lo está conteniendo. Y aquí tienen un perfil de velocidad. Aquí vienen reglas claras. La velocidad del fluido será igual a la velocidad de la zona de contacto. Si este sólido no se mueve, la velocidad aquí será 0. Igual manera, interacción, aquí la velocidad es U. Doctor Ordóñez, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, ingeniero. Ya. Y aquí viene el concepto básico. El esfuerzo. Esfuerzo constante es igual a la viscosidad absoluta por la velocidad de deformación. En este caso, de U sobre de X. Y aquí viene un problema conceptual. U es una función matemática. Y miren el negocio operativo que vamos a tener. Y hay un problema en la simbología. Yo mejor lo voy a poner así. Nosotros, la viscosidad va a estar en función de la altura. El perfil de velocidad está en función a la altura. ¿Sí ven? A la altura del fluido. La viscosidad se va a asociar. ¿Por qué se dice viscosidad? Porque aquí hay una capa,
acá hay otra capa, acá hay otra capa, acá hay otra capa, y cada capa del fluido está interactuando, está rozando entre sí. Entonces, la altura o el espesor de la lámina de agua va a ser esto. Este de U de Y, ¿cómo se lo va a calcular? Van a tomar la función matemática. Entonces decimos, de U a qué va a ser igual? A U pi sobre 2H por coseno de pi sobre 2H y por dy. Si ya tengo esta derivada, yo ya puedo sacar cuánto es la deformación. Con ese valor de deformación, yo puedo determinar el esfuerzo en cada uno de los escenarios. Y aquí está el ejercicio matemático. Recuerden, esta es una interacción. Cuando me mueven U es de Y, cuando me mueven de X, o sea, cuando me mueven B es de X. ¿Sí ven? Primero, la función de velocidad. Derivo la función de velocidad. Recuerde que esta deformación está en función también del espesor del fluido. Una vez que tengo la función, reemplazo valores. Cuando vale h, que era pi medios, coseno de pi medios es 90, da 0. Y cuando h medios vale, ¿cuánto vale el valor? Muy bien, hasta aquí. Doctor Alvarado, doctor Moreno, ¿alguna pregunta? No, perfecto, claro. Vamos a seguir avanzando la clase el día lunes. Aún tenemos un par de problemas más que ver. Son más largos. Vamos a quedar hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, duda o comentario. Hola, ingeniero. Si hay alguna pregunta, duda o comentario, me pueden informar.